tema para que nos explique qué es lo que está pasando, porque estos senadores se están prestando para hacer este tipo de movida en el Senado Federal. Oiga, no es la primera vez que pasa, pasó cuando Gore versus Bush, Claro. pero vamos a hablar ahora de este tema, qué es lo que está pasando, qué consecuencias tendría si esto llegara a aprobarse de alguna manera, cosa que yo lo veo remoto, pero pudiese ocurrir. Nada está escrito en piedra, aquí puede pasar cualquier cosa. Está con nosotros el licenciado José Enrico Valenzuela, nuestro experto en temas internacionales, para que nos explique un poco de este tema. Saludos, licenciado. Muy buen día y feliz año. Gracias, igualmente, saludos, buenas tardes, buenos días, debo decir buenos días a todos. Disculpen, buenos días a todos, espero que se encuentren bien y gracias por tenerme aquí en Nación Z. Licenciado, ¿qué está pasando en este caso en el Senado Federal? Hay senadores dispuestos a llevar a cabo, cuestionar primero la legitimidad de la elección de Joe Biden, número 1, y número 2, llevar a cabo un proceso de investigación de 10 días para certificar los colegios. Pues mira, esto es totalmente inconsecuente. La realidad es que pues conocemos que el presidente Trump está tratando de sentar las bases para el próximo 2024. Como tú muy bien explicaste, en la elección del año 2000, que todos sabemos que fue una elección bien controversial, donde se tuvo que llevar inclusive un pleito a nivel del Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde del Tribunal Supremo de Florida se fue directo al Tribunal Supremo Federal, y se logró no contabilizar muchas papeletas en aquel entonces que estaban en disputa, y se entró como presidente en aquel entonces George W. Bush. En aquel entonces el presidente del Senado, por disposición constitucional, era en ese entonces el vicepresidente candidato Al Gore, y hubo una sesión en el Senado donde solamente podía presentarse por escrito una oposición por parte de cualquier senador para iniciar este proceso. No hubo ni tan siquiera un senador en aquel entonces, después que hubo varios representantes, todos demócratas, pidiendo esa misma comisión que hoy se va a solicitar el 6 de enero, y en aquel entonces no se dio paso porque se entendió de que había que respetar la democracia y había que respetar los resultados que fueron en aquel entonces de alguna manera decididos por el Tribunal Supremo Federal. Ahora, por otro lado, vemos cómo varios senadores a nivel federal van a tratar de crear esta controversia de manera que se lleve a la votación en el Pleno e inclusive también en la Cámara, pero sabemos que la Cámara está del lado de los demócratas y los republicanos en el Senado creo que tienen una una mayoría que no es muy sustancial, y también tenemos que recordar que próximamente va a haber una elección en Georgia. Mañana, donde hay dos senadores republicanos que están correctos. Mañana. Así que todo esto está diseñado única y exclusivamente para avivar a esa gente en Georgia, que sabemos que es un estado que tiene 2 senadores republicanos. Entiéndase que eso es bastante difícil porque sabemos que son 2 senadores por estado. Y en este caso son 2 que son de Georgia, republicanos, que van a esa reelección. Y hay que ver si prevalecen o no. Así que ciertamente esto es una movida totalmente política, no tiene ningún sentido legal, ni mucho menos una base constitucional para poder revocar el mandato del pueblo estadounidense de que Biden es el presidente electo. En otros temas también ayer juramentó pues en la Cámara de Representantes la comisionada residente a un segundo término, Jennifer González Colón, y Pelosi se convierte, revalida o vuelve a estar por un segundo término como presidenta, pero Jorge ha sacado algo a relucir aquí importante, y es que los votos, no fue la misma cantidad de votos que en la primera elección donde ella en el cuatrienio pasado fue escogida también para presidir como ser la speaker de la Cámara Federal. Así es, Nancy Pelosi pues ha podido ser un portestandarte del Partido Demócrata en estos 4 años donde el presidente Trump ha estado en constantes controversias. Obviamente hay muchas personas que piensan que ya debe pues retirarse y todo lo demás, pero me parece que es una persona clave, más aún siendo fémina, siendo mujer, tiene una posición solamente y un rol bien importante ahora mismo en la Cámara para poder liderar y evitar que esta barbaridad que están proponiendo los senadores ocurra del Partido Republicano. Así que yo creo que pues ciertamente ella sabe muy bien cómo controlar la Cámara, y obviamente Jorge, que fue senador, pues debe saber más que yo de este tema, ¿verdad? Porque estuvo en Puerto Rico en el Senado, pero en la Cámara Federal las reglas son totalmente distintas al Senado. O sea, lo que quiero decir con esto es que la Cámara
es más apegada a los distritos que están representando. Y ciertamente esto va a impedir que estos representantes puedan acceder a lo que los senadores están pidiendo, porque los senadores son electos cada 6 años. Y esta disparidad en las elecciones, que siempre hay elecciones a nivel federal por tantos representantes y senadores, provoca de que estos representantes, que son en su mayoría demócratas, pues vayan a evitar que eso ocurra, porque se lacera mucho la imagen de la democracia en Estados Unidos, y más aún cuando hace 2 o 3 días atrás hubo una votación para aumentar de $600 a $2,000, y la mayoría senatorial republicana bloqueó ese propio que yo no entiendo eso, licenciado. El mismo presidente Trump. De verdad que eso yo no lo entiendo, porque esto es una jugada. Yo comentaba con Limaris poco antes de que culminara el año, de que esto es una medida que de alguna manera tiene incidencia en esta elección de mañana. O sea, era una medida simpática. Si usted mira, y los invito a que busquen las últimas noticias que han ocurrido en los Estados Unidos, vandalizaron la casa de Schumer y la casa de Pelosi, la grafitearon, escribiéndolo "Where's my money?", la gente pidiendo el dinero que tenían que aprobar. Así que a mí me parece que esto tiene algún tipo de consecuencia en la elección de mañana. Así que yo no sé por dónde anda la cabeza del líder de la mayoría en el Senado, tratando de ponerse en una pelea abierta con Donald Trump cuando necesita esos 2 votos. Y además, esa elección de cada 2 años en la Cámara hace que sean mucho más cuidadosos, incluso lo que se han conocido en el Congreso como los Blue Dogs, que son demócratas mucho más centristas, que tiran más al lado republicano de pensamiento, pero siguen siendo demócratas. Así es. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Congreso con precisamente lo que tú acabas de mencionar, un congresista tejano del Distrito 27 en Texas, y siempre me decía eso mismo. O sea, mi base es republicana conservadora, siendo él demócrata, mexicano-americano, pero estaba centrado en conseguir el objetivo. Y a mí me parece que aquí los senadores se les ha ido el objetivo, porque ni tan siquiera pudieron aprobar un incentivo que el mismo presidente Trump estaba impulsando. Y quedó meridianamente claro de que quien bloqueó ese incentivo de $2,000 fue Mitch McConnell, que es el jefe de la mayoría. Entonces, tú venir ahora y tratar de revertir una elección por los mismos senadores que se opusieron a los $2,000, teniendo una elección mañana de 2 senadores en Georgia que están tambaleándose, que por eso fue que se tuvo que hacer la elección, pues me parece que va a estar bien interesante, y no me atrevo a predecir qué va a ocurrir en términos de los 2 senadores. Pero y yo que te iba a preguntar eso mismo yo te iba a preguntar. Yo te iba a preguntar que por dónde van los tiros. O sea, ¿qué podemos esperar de esa elección en Georgia? ¿Por dónde va a salir ese balón? ¿Por dónde se zafa el tiro, como dicen en la calle? Pues exacto. Lamentablemente no me atrevo a predecir, pero están tambaleándose. Y va a ser bien cerrado, y me parece que por lo menos quizás uno puede que se vaya a ajuste. Así que ya veremos mañana, porque todo esto la gente obviamente lo está viendo. Georgia, aunque es un estado sumamente conservador y republicano, no son personas, o sea, no son ilusos, o sea, saben lo que está ocurriendo. Y eso, el cantazo de los $2,000 me parece que fue un cantazo bien bajo para estos 2 senadores que van a esta elección. Interesante por demás, licenciado, como siempre agradecido de que estuviera con nosotros en la mañana de hoy. Oiga, y estoy pendiente por ahí a un asunto de un librito del Face, ¿sabe? Está de lo más interesante. Mira que, él me lo envió de vacaciones y yo lo vi hoy. Hoy, sorry que no te escribí, fue hoy que lo vi. Gracias, Limar, y gracias, Jorge, por leerlo, sobre todo también por la reseña que preparó Jorge. En efecto, el libro se llama Confesión Judicial, el día en que el FEI se salvó en el Tribunal Federal. Es un libro que está relacionado a una demanda de un ex miembro del gobierno de Pedro Rosselló González contra ex miembros del FEI, del Fiscal Especial Independiente, en el Tribunal Federal por alegada persecución política, y este servidor pues tuvo que defender en aquel entonces, en el año 2006 al 2008, que fue cuando duró el caso, a estos fiscales especiales independientes. Y el libro lo que hace es una narrativa de lo que ocurrió en esa situación y las críticas constructivas para la oficina del fiscal especial independiente, que todos sabemos que ha estado bajo fuego por los últimos 5 o 6 años. Bastante. Y este caso, ya hay una medida para eliminarlo.
De hecho, incidentalmente, pues fíjate, coincide con el libro. Me parece que el libro lo que trata también de hacer es que de una manera sencilla, con conceptos bien básicos, pues las personas puedan entender lo que es el FEI y lo que es la supuesta violación de derechos civiles en el Tribunal Federal, para que puedan llegar a sus propias conclusiones. El libro me dio mucho trabajo poderlo sintetizar en algo sencillo para que la gente lo pueda entender, pero gracias a Dios ya salió, y espero después del 9 de enero va a estar disponible aquellos que orden en preventa en www.confesionjudicial.com, y eventualmente después del 15 de enero va a estar disponible en amazon.com. Muchas gracias, licenciado, y feliz año nuevo. Y estaremos conversando con usted en este nuevo cuatrienio, que ya veremos cómo nos va con un gobierno compartido y ya veremos cómo le va en Estados Unidos, en el gobierno de los Estados Unidos, cómo va la situación tanto en el Congreso como en la presidencia de los Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Buen día. Se les aprecia y se les quiere mucho. Hasta luego. Igualmente.